Dios les bendiga, muy buenas noches. Qué alegría y qué bendición tan especial poder encontrarnos una vez más en el espacio que Dios nos regala, un pacto de gracia en línea. Yo sé que Dios ha determinado este tiempo para grandes propósitos, porque así es Él. No es un Dios de escasez, no es un Dios de pequeñas cosas. Es el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, el universo, y todo lo hizo con esa abundancia con la que Él sabe crear y por lo cual también nos ha llamado a nosotros. Hoy el Señor tiene una palabra que ponía en mi corazón y que tengo un anhelo especial por compartirla. Me daba el título sobre el Valle de la Bendición. Este es el tercer tema que hemos estado trabajando en cuanto a los valles, en una serie que denominamos La provisión de Dios. Precisamente en el entendido de que los valles suelen ser circunstancias difíciles. En la Biblia hay muchos pasajes de hombres y de mujeres que vivieron quizás un ataque en su contra, vivieron experiencias en las que la provisión fue necesaria de manera sobrenatural. El salmista David en el Salmo 23 dice que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿cuál es la provisión de Dios ahí? Sí, luego dice, su vara y su cayado me infunden aliento. Así que la provisión no es solamente el recurso material que Dios podría traer a nuestras vidas, sino es su auxilio, su pronto auxilio en la tribulación, ya sea a manera de fortaleza, a manera de recurso en salud, a manera de sanidad, en forma de recursos materiales, en forma de auxilio espiritual. Muchas veces han habido ángeles de parte de Dios peleando nuestras batallas y el Señor mismo se comprometió a ir delante de nosotros como un poderoso gigante. Esta noche entonces, esta palabra que está enfocada en el Valle de la Bendición, parto de un pasaje que me llamó mucho la atención para considerarlo. Hay un hombre en la Biblia llamado Josafat. Dice que el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá y todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Leía otra versión que dice de honores. Dios lo vistió de honores y de grandeza. Cuando Dios te llamó, definitivamente que lo hizo, en el contexto de proveerte y de hacer una obra tan gloriosa en la que muchos dirían, solo Dios ha podido hacer algo así. Dice la Biblia que en ocasiones el salmista dijo, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Pero en otra ocasión el salmista dice, en Dios haremos proezas y Él aplastará, dice, a nuestros adversarios o a nuestros enemigos. Entonces, ese concepto de parte de Dios, de darte dominio, de darte un proceso en el corazón, tal y como el apóstol Juan lo diría en su tercera carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El balance entonces es la prosperidad de tu corazón para que la riqueza o la prosperidad material que Dios pudiera traer a tu vida no haga daño a tu corazón. Precisamente si Dios va a usarte y tú le has creído a Dios por grandes cosas, va a proveer de tal manera que la abundancia es un factor constante para que tú puedas bendecir a otros de lo que Él ha puesto en tus manos. Si Dios pone poco, poco vas a poder hacer y repartir. Si Dios pone mucho, mucho vas a poder repartir. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 15, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Dios no es un Dios escaso, como lo empecé a decir esta noche en este pasaje en particular, pero quiero enfocarme precisamente en que este hombre llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Ese es el contexto de encontrar favor y de encontrar gracia. Su padre había sido un hombre que se olvidó de los caminos de Dios. Asa era el nombre del papá de Josafat.
Y dice la Biblia que hasta el final el hombre se enfermó y confió más en los médicos que en el Señor, dice la Biblia. Y murió. Pero en su lugar, Josafat empieza su reinado y Josafat se caracterizó porque lo primero que hizo fue buscar el anhelo de Dios para su corazón, buscar la voluntad de Dios, y se caracterizó porque Dios lo empezó a prosperar. Josafat es un hombre en la Biblia con un reinado muy bendecido, con enemigos, sí, es lo que vamos a ver hoy, pero las victorias de Dios empezaron a llegar a su vida en la medida en la que él se dispuso a buscar a Dios. Me impresionó bastante encontrar que estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó de todo Judá los santuarios paganos, dice, y los postes dedicados a la diosa Acera. Es decir, él se enfocó en el único Dios verdadero. Y quitó los lugares paganos, que eran lugares de culto, a otras entidades espirituales, a otros dioses que habían rodeado el ambiente dentro de la cultura de sus enemigos. Pero el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Y este hombre, a diferencia de su padre, que aunque era el rey en un pueblo escogido por Dios, se volvió a otros dioses, Josafat no. Josafat, dice la Biblia, que quitó en todo Judá los santuarios paganos. Ahora, quiero que observemos que estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Leía una versión que dice que estaba entusiasmado. Eso quiere decir que estaba lleno de una alegría en particular por servirle y por conocer a Dios. No era una cuestión religiosa. Era la experiencia más profunda de buscar a Dios y ver los resultados en su corazón sin que faltaran las guerras, sin que faltaran las batallas, sin que faltaran los momentos difíciles. Dios se empezó a glorificar en él. Quiero que observemos a partir de acá, porque se relata en la Biblia que Josafat se hizo cada vez más poderoso, dice, y construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento. ¿Por qué habría de construir fortalezas sino porque tenía adversarios que querían destruirlo? ¿Por qué habría de construir lugares de almacenamiento sino porque Dios lo prosperó y lo hizo multiplicarse en todo lo que Dios había puesto en él? Ahora, importantísimo, como siempre lo insisto, se hizo cada vez más poderoso, dice. ¿Cómo podría alguien encontrar poder y crecimiento perdurable o permanente sin que ese crecimiento y esa prosperidad pueda destruir su corazón? Este es un tiempo en el que mucha gente, por la situación mundial, puede pensar que no hay posibilidad de crecer, o que a algunos les ha ido muy bien porque tienen suerte o porque el destino así lo quiso. Déjame decirte, con Dios no estás confiando en el destino, estás confiando en la grandeza de su poder y en su misericordia. Y como te lo puedo decir con la palabra de Dios, con el anhelo profundo que Él tiene como Padre por bendecirte. Dice Jesús en una porción preciosa en el Evangelio de San Juan: todo lo que pidan en mi nombre será hecho. Ahora, ¿qué sería lo primero que nosotros pedimos? Josafat no fue lo primero que pidió. Lo podemos ver en el contexto de esta escritura, que el hombre decidió buscar a Dios. Ahora, quiero mostrarte algunos detalles bastante preciosos. Tenía muchas provisiones en las ciudades, dice. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes. Vas a ver cuántos soldados tenía Josafat. Dice, cuyo registro, según sus familias patriarcales, es el siguiente: jefes de 1,000 soldados en Judá, Adnás, el comandante, al frente de 300,000 soldados. ¿Qué te parece? Este hombre llamado Adnás era uno de sus jefes y él estaba a cargo de 300,000 soldados. Empezó la cuenta del ejército. Esto es solo para reflejar algunos detalles que hoy vamos a considerar, porque el tema de hoy es el valle de tu bendición o el valle de la bendición. Dios está trabajando en medio de la circunstancia difícil en la que te pudieras encontrar para prosperarte, para hacerte crecer, para hacerte multiplicar. Tenía acá 300,000 soldados. Le seguía
Johanán, dice, al frente de 280,000 soldados. Lo seguía Amasías, hijo de Sicri, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor y estaba al frente de 200,000 soldados. ¿Qué te parece? Van tres pelotones o tres batallones impresionantes. De Benjamín, Eliada, guerrero valiente, al frente de 200,000 soldados que portaban arcos y escudos. Esta es una ocasión donde se demuestra su armamento. Le seguía Josabal al frente de 180,000 soldados adiestrados para la guerra. Es decir, se da testimonio de que era gente preparada, entrenada. ¿Tú te imaginas lo que implica el mantenimiento de un ejército con esas cifras? Cuando yo empecé a ver los totales me impresioné. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había destinado para las ciudades fortificadas de todo Judá. Es decir, que en estas cifras hay algunos que no se cuentan y estaban distribuidos en las ciudades. Josafat tenía 1,160,000 soldados. ¿Qué te parece? Suficiente para sentirse un hombre poderoso. Suficiente para vanagloriarse y llenarse quizás de orgullo y de confianza equivocada si él hubiera puesto su fuerza en el tamaño de su ejército. Ahora, la Biblia nos va a dejar ver 5 escenarios del valle en el que Josafat se encontró. Estos 5 escenarios se podrían parecer a las circunstancias que nosotros estamos atravesando, porque va a venir batalla, van a venir momentos de crisis. Y para Josafat, lo impresionante de la grandeza de su reino no fue solamente la cantidad de recursos que él tenía, sino principalmente cómo este hombre no confió en lo que tenía. Y probablemente ahora tú estés sin recursos y Dios te está diciendo, es que tu confianza no puede estar puesta en las cosas que tienes o en las cosas que no tienes. Hay momentos en los que tu corazón puede ver el recurso en una cuenta bancaria o puede ver el recurso en una empresa que subsistió la pandemia o la está subsistiendo, o tal vez te sientes debilitado porque te tocó cerrar tu empresa o perdiste tu empleo o han bajado tus ganancias. Pero Dios esta noche quiere enseñarnos que tanto para el que tiene como para el que no tiene, si se atreven a creerle al Señor, teniéndolo a Él, todas las cosas están ayudando para tu bien, dice la Biblia. Entonces, no podemos quejarnos como los que no tienen esperanza. No podemos quejarnos como aquellos que han confiado en la riqueza o en la prosperidad que el destino, según ellos, les ha traído. Nosotros no confiamos en el destino, confiamos en el Dios que ha preparado el mejor de los destinos para nosotros, porque Él dice que todos los días de nuestra vida nos va a seguir el bien y la misericordia. Sí, en ese mismo salmo, lo decíamos en uno de los temas anteriores, también se dice que aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pero ese mismo lugar del valle de sombra es el mismo lugar en el que Dios prepara mesa delante de tus adversarios. Es el lugar donde Dios unge tu cabeza con aceite. Y esta noche es una noche para reflexionar en qué está puesta tu confianza, en qué te has apoyado hasta el día de hoy. Este hombre vivió con una grandeza, te lo repito, 1,160,000 soldados, sin contar los que tenía distribuidos en las ciudades, dice. Solo quiero que pienses una vez más cómo mantener a un ejército con esta cifra en cuestión de armamento, de entrenamiento, de alimentación. Y solo estoy hablando del ejército, era un reino bastante próspero. Ahora, esos 5 escenarios en los que él va a entrar en un momento de crisis y dificultad es lo que quiero que evaluemos esta noche. Número 1, el escenario número 1, y los quise plantear así para que tú pienses un momentito en lo que te está tocando vivir. No confió en su ejército, sino que se armó de fe.
Él pudo haber confiado en el armamento y en la cantidad de gente que tenía para defenderse, pero no confió en ellos, sino por el contrario, es un hombre que los armó de fe, les enseñó fe en el Señor, no en el recurso que ellos tenían. Y para prueba, en una batalla, no hizo uso de su armamento, sino hizo uso de la alabanza, de la adoración y del momento preciso para no confiar en las armas que podía tener en sus manos. Si ahora mismo tú te atreves a ponerte una vestidura de fe, es porque tú caminas no por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven. Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Ahora, Dios está permitiéndonos vestirnos en este momento de las cosas que no se ven. ¿Y qué es lo que no se ve y qué es lo que se ve? La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. La gran diferencia es que lo que tú ves con tus ojos físicos puede crearte una confianza mientras lo ves. Pero andar por la fe implica caminar no por lo que miras, sino por las promesas que Dios te ha dado y no las ves. Pero es un hecho que todo lo que hoy se ve fue creado de las cosas que no se ven, dice Hebreos capítulo 11. De modo, por la fe entendemos, dice, que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Entonces, en ese escenario, Josafat entrenó a su ejército y a su pueblo a que en lugar de presumir de sus armas y poder blandir sus espadas y todo el armamento que tenía, él les enseñó a confiar en el Señor. Ahora mismo, tú estás modelando para los demás, como para tu familia, como para tus compañeros de trabajo, como para la gente que te conoce y te escucha hablar, en quién está puesta tu confianza. Si aún en medio de no tener puedes hablarles a los demás de que todo lo que has recibido se lo debes al Señor y que sin importar la dificultad, Dios dijo que aquellos que confían en Él no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabes qué va a pasar? No estás blandiendo, exhibiendo, levantando para lucir tu riqueza como tu espada, sino la misericordia de Dios. Este primer escenario es un escenario que nos dice que Josafat quitó sus ojos de la falsa prudencia que pudo haber sido su ejército. Y por el contrario, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20 y versículo 20, dice que al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Es que se les vino una guerra encima. Es que no fue un ejército el que vino a pelear contra él. Vinieron varios ejércitos al mismo tiempo. Y todos decidieron hacerle una emboscada en un lugar bajo, en donde las posibilidades de huir y de escapar eran bastante escasas. El enemigo va a buscar que en medio de tus crisis tú no tengas mucha alternativa a dónde acudir y cree que en esas circunstancias te va a destruir. Pero si tú aprendiste a que Dios es un Dios de montes, de tiempos de abundancia, de tiempos extraordinarios en los que pudiste confiar en lo que tenías como hasta antes de esta pandemia, pero ahora en uno de esos valles es probable que tu corazón esté tan asustado y cada vez más desgastado, pero Dios te dice hoy, como Josafat lo dijo, mientras avanzaban, dice, mientras los meses han pasado en este tiempo de pandemia, mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. ¿Qué tal si hubiera dicho: habitantes de Jerusalén y de Judá, escúchenme, tenemos un ejército muy grande. Tenemos más de 1 millón de soldados. Somos el ejército más brillante que puede haber. No, por supuesto, te estoy hablando de la cantidad de recursos que él tenía. Y si te mencionara los ejércitos que vinieron en su contra, que hay 3 ejércitos acá que lo están rodeando
para consumirlo, para hacer de él una presa que en un valle creyeron que habría de ser el lugar más propicio para destruirlo. Pero dice, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Sabes, cuando la profecía de Dios viene en el Nuevo Testamento es dada para exhortar, para consolar, para edificar. Es una palabra que te restaura, es una palabra que te levanta. No es esa profecía de juicio, de condenación en la que muchos presumen oír la voz de Dios, pero para desalentar regularmente. Yo tengo que decirte que la profecía, el espíritu de la profecía es Jesús, dice la Biblia. El espíritu de la profecía es Cristo. ¿Y qué es lo que se oye de Cristo? Pues por el oír la palabra de Cristo viene la fe. Cuando tú escuchas que Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine para que el mundo sea salvo por medio de mí. Y llegas a San Juan 3:15 y 3:16 y miras que de tal manera Dios te amó que entregó a su único hijo para que no te pierdas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú vas a encontrar en Jesús una palabra profética que te restaura, que te devuelve la vida, que te implanta fe, que te muestra el carácter de un Dios compasivo y misericordioso, que habiendo entregado a su propio Hijo, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Esto es glorioso para saber que confiemos o que podemos confiar en la palabra que sus profetas han dado y tendrán éxito, dice claramente el pasaje. Ahora, posterior a esto, el escenario 2 es, te lo voy a volver a plantear. El escenario 1 es que Josafat no confió en sus riquezas, confió en la bondad de Dios. El escenario 2 claramente es que la alabanza habría de ir a la vanguardia. Él pudo crear una escena en donde estableció con orden que era lo que iba a ir al frente de la batalla. Él pudo colocar a su ejército numeroso, 1.160.000 y tantos miles de soldados entrenados con escudos y espadas, lo acabamos de leer, pero no los puso a ellos al frente de la batalla. Hay enemigos que están rodeándolo en un valle y sin embargo Josafat lo que decide es que la alabanza habría de ir al frente, habría de ser el primer pelotón y me impacta y lo vamos a desglosar ahorita porque Dios quiere que tú armes un escenario en el momento que estás viviendo. Si estás desempleado, si estás en una situación de enfermedad, si te tocó probablemente perder el trabajo, cerrar tu empresa, como tanto que lo vengo hablando y diciendo, Dios te está diciendo, estás en el punto exacto para que tu escenario, el lugar donde vas a actuar, el lugar que le provees a Dios para que Él se mueva. A eso me refiero con un escenario, las circunstancias actuales que estás viviendo. Pero tú decides si vas a poner el recurso, tu cuenta sin fondos, vas a poner el diagnóstico médico, vas a poner el dolor que muchas veces puede aquejar, vienen los achaques, pero sabes, no podemos simplemente hablar y depender de lo que sentimos, aún a nivel del dolor y los síntomas que la enfermedad nos provoca. Tenemos que traer la palabra. La palabra de Dios es el elemento primordial en el escenario 2, que es la alabanza que habría de ir a la vanguardia, al frente. Ahora, déjame mostrártelo porque este hombre aprendió a exaltar a Dios más que a las dificultades. Primero, no se refirió a su ejército y a su grandeza como punto en quien confiar. Segundo, se atrevió a alabar a Dios y poner la alabanza como su como su primer batallón de ataque. Los puso al frente. Y mira lo que dice la Biblia acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército, dice, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Con el cántico, aquí hay 2 puntos. Hasta nos aclara qué cántico fue el que dieron. Los puso al frente para que ellos exaltaran el esplendor, alabaran el esplendor de la santidad del Señor con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre.
Eso es extraordinario. Hay una versión que dice, den gracias al Señor porque su misericordia es para siempre. Pero me impacta que Él entrenó al pueblo y entrenó a su ejército y sobre todas las cosas, entrenó su corazón para poder establecer con un orden cómo acercarse en este escenario para lograr la victoria. Te recuerdo que sus enemigos estaban rodeándolo. No es un momento en el que cualquiera diría hoy es tiempo de paz, podemos alabar a Dios porque no hay guerra. No, en plena crisis, en plena dificultad, este hombre se atrevió a montar un escenario, insisto, le quise llamar así, un escenario, porque tú decides cómo armas y vives de la circunstancia en la que estás actuando en este momento. El dolor, o con la crisis, o con la dificultad. Y sabes que en el momento que tu corazón se debilita y te olvidas de darle gracias al Señor, en ese momento tu adversario cobra terreno en el lugar donde estás. Déjame mostrarte que no solo dio gracias, sino ordenó. Un escenario es un lugar para actuar. Y aunque tu experiencia con Dios no es un montaje o una actuación, sí es un desempeño. Es la manera en la que tú reaccionas y te mueves y respondes ante lo que te ha tocado vivir. Dice, después de esto, yo lo quise ordenar así. Mira, pues enseñó el poder de la gratitud. ¿Cómo lo enseñó? Aquí dice que cantaron diciendo, den gracias al Señor. Es que eso es poderoso. Eso es glorioso. El aprender a darle gracias a Dios evita que tu corazón se amargue. Sabes, este es el momento en el que poca gente puede decir, Señor, gracias por este tiempo, por este 2020, que aunque no ha sido un año fácil, es un año extraordinario para ver tu mano. Señor, gracias porque ahora mismo yo no me puedo quejar porque no tengo el tiempo para quejarme cuando veo tanta bondad y tanta misericordia con la que tú me has guardado, me has librado, me has preservado la vida, me has sostenido. ¿Sabes? El poder de la gratitud está precisamente en que tu corazón permanece sano de la queja, libre de lo que te debilita. Cuando tú te quejas, literalmente creas una atmósfera en tu entorno que se vuelve tóxica. Pero cuando hay gratitud, tú exaltas al Señor más que a los problemas y a las dificultades que tiene. No sé si en lo que va de estos meses, ya son casi 6 meses de encierro, 6 meses de cuarentena, te has detenido a agradecerle al Señor, y tal vez va a haber gente tan amargada que va a decir, ¿cómo voy a agradecer por lo mal que las cosas han estado? Sabes, si Dios quisiera, ni siquiera al primer día de la cuarentena habrías respirado y tu corazón pudo haber quedado ahí paralizado, pero Dios te ha prolongado la vida y no ha sido para mal. Si te atreves a creerle a Dios por tiempos extraordinarios, déjame decirte, Dios no depende de qué tan bien estén las cosas en el mundo. Dios se mueve anunciando que en el cielo las cosas están bajo su total control y dominio. Por lo tanto, Jesús dice que se haga aquí en la tierra como es en el cielo, que se haga tu voluntad y que venga tu reino, porque ese es el propósito de Dios. Ahora, aparte de eso, Josafat exaltó el amor al Señor. Exaltó el amor al Señor. Aprendió a expresarse disfrutando el amor que Dios tenía por él. La palabra misericordia equivale a amor a la miseria, amor a lo que no tiene sentido, amor a lo que no tiene valor. Pero esta versión que yo tengo en pantalla y que te la acabo de mostrar, dice que después de dar gracias al Señor, dijo, su gran amor perdura para siempre. La Biblia dice que nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Y exaltar el amor del Señor hace que tu corazón recobre propósito sin importar lo difícil que las cosas estén. Dios no está obrando en tu contra, Dios está obrando en tu favor. Por eso es que la Biblia dice, antes bien, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores. Escucha, por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es posible que en una dificultad y en un tiempo mundial de crisis
alguien se pueda detener a decir, pero Dios me ama y me ama de tal manera que entregó lo más preciado que era su Hijo Jesucristo. Su provisión está conmigo porque Él me ama. Dios me provee, no simplemente porque yo crea que Él es Dios, sino porque yo sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Esa expresión es extraordinaria. El apóstol Juan dice en su primera carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos los hijos de Dios. Josafat se encargó de llevar esto al frente de la batalla, porque con eso su enemigo habría de ser aplastado y exaltado el amor que Dios estaba manifestando para su pueblo. Si ahora mismo tú te olvidas que Dios te ama y miras la dificultad y la crisis como un tiempo de orfandad, como muchos lo han sentido, preguntándose dónde está Dios, qué pasó con la situación económica, cómo va a ser el 2021 y los años que vienen, y peor si las cosas se van a complicar más, y qué voy a hacer si... No, momento, si tú exaltas el amor que Dios te tiene, déjame decirte que no solo es la provisión de lo que Dios puede dar a tu vida, sino que Dios quiere mostrar que su amor cubre multitud de faltas, dice la Biblia. Sabes que la Biblia también enseña que la fe obra por amor y no es el amor tuyo. Simplemente tú puedes creer en Dios con más libertad y plenitud cuando sabes que Él te ama. Entonces tu fe obra en el amor. Y es que Dios es amor. Dios no es simplemente un sentimiento del que está hablando acá. Otra vez el apóstol Juan va a decir, Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, Josafat exaltó. Este es el escenario, el segundo escenario en el que Josafat se va a preparar contra sus adversarios. Es este. Pero hay un tercer elemento todavía en este escenario. Yo los quise poner con algunas literales porque los enumeré los escenarios, pero este es el 2 del que estamos hablando. Proclamó la invariabilidad de la misericordia del Señor, que es para siempre. El apóstol Santiago dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y muchas veces, por ejemplo, en el libro de los Salmos hay un salmo extraordinario en el que se dice, alabad al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Alabadle por sus hechos poderosos y su misericordia es para siempre. Y se exalta con una constante el que su misericordia es para siempre. En el libro de Lamentaciones dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es su fidelidad. Mira 3 armas poderosas en las que Josafat se estableció frente a la adversidad. Yo quiero invitarte a que ahora mismo, si no lo has hecho, empieces por agradecerle a Dios sobre lo que Él ha hecho, sobre lo que está haciendo y sobre lo que Él hará. Porque sus planes son de bien y no son de mal. Yo quiero invitarte a que tú le puedas decir gracias por tu amor y exaltes el amor que Dios te ha tenido a ti, a tu casa, a esta nación. El que se quiere amargar y solo quejarse del gobierno y quejarse de la corrupción. Y es cierto, estamos en un mundo del que Jesús anticipó y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Ese no temas está fundamentado en el amor de Dios que echa fuera todo temor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahora mira, el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Con razón Josafat exaltó el amor, la misericordia de Dios y se pudo enfrentar contra la amenaza de los ejércitos que lo estaban rodeando. Estos 3 aspectos, la invariabilidad de la misericordia de Dios, se refiere a que Dios no ha cambiado su forma de verte con amor, con misericordia, ni siquiera ha variado por tus debilidades, ni siquiera ha cambiado por tus errores. Dios sigue siendo el mismo y dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El pacto con el que Él juró que nunca te dejaría y que nunca te desampararía
Es un pacto que está revelado precisamente por la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Si yo regreso a ese versículo en el que veo que este hombre llamado Josafat los puso a cantar este cántico, den gracias, número 1, al Señor. Su gran amor, número 2, perdura para siempre, es el punto número 3. Te vas a recuperar y vas a tomar fuerzas si hoy te paras en ese escenario en el que Dios quiere manifestarse y mostrar a tu vida esto. Con esa extraña forma de avanzar, porque ningún estratega para la guerra habría hecho esto, habría confiado en su ejército primeramente. Pero con esa forma extraordinaria y extraña de avanzar hacia el campo de batalla, Josafat quería expresar su firme dependencia de la palabra del Señor. Era lo que él quería, básicamente, manifestar que él esperaba en el Señor cuando Dios dijo que iría adelante y que pelearía nuestras batallas por nosotros. Ok, el tercer escenario es que el enemigo, aún siendo innumerable, cayó derrotado. Espero que esta noche Dios pueda abrir nuestro entendimiento para ver que estas circunstancias difíciles están sometidas a la obediencia de Cristo, y cuando Dios dijo que aunque pases por las aguas no te van a anegar, no te van a hundir, y que aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti, lo que él estaba diciendo era: no hay arma en tu contra que vaya a prosperar. No que no te vaya a atacar, pero que no va a prosperar. Eso es Isaías 54:17. Ahí dice claramente que hasta el momento no se ha inventado un arma que sea eficaz en contra de ti. Y es porque el enemigo, aunque sea innumerable, y la importancia de que Josafat, como tú o como yo en este momento, no confiemos en lo que tenemos o en lo que no tenemos, sino en el Dios que ha hecho que tengamos y que puede hacer que sobreabunde. Dice la Biblia que Dios puede hacer mucho más de lo que hemos pedido. ¿Qué te parece? Esta noche Dios quiere decirte que estás en el valle de tu provisión, y ya vas a ver por qué. Este es el tiempo extraordinario para ver la multiplicación de tus recursos, el tiempo glorioso para ver que Dios abre puertas que nadie las puede cerrar. Este es el momento en el pleno 2020 de queja de los demás, el tiempo y el año para exaltar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y cómo habremos de ver su mano poderosa. Ahora déjame mostrarte que el enemigo cayó y cayó, mira, de verdad, en su totalidad. Dice posterior a esto que una victoria inusual sin el filo de la espada. No utilizó espadas de hombre. En esta ocasión no hubo un ángel que bajara y peleara por el pueblo. En esta ocasión no hubo una tempestad, ni truenos, ni granizo, sino por una intervención inusitada de parte de Dios. Tú ves diferentes momentos de batallas. Tú puedes ver al pueblo de Israel le tocó vivir la apertura de un mar, el famoso Mar Rojo, cómo Dios lo abre y el pueblo de Israel puede pasar en medio, y los egipcios en la parte de atrás persiguiéndolos, queriendo darles alcance. Tú puedes ver cómo Dios hizo que los muros de Jericó cayeran y se derribaran. En el mensaje anterior podíamos ver cómo Dios abre una victoria gloriosa haciendo que un muro caiga sobre los adversarios del pueblo de Dios, pero en esta ocasión no. En esta ocasión no fue ni con el filo de las espadas. En la ocasión anterior el pueblo de Israel mató a una cantidad de adversarios, pero ahora no. ¿Sabes qué va a pasar en esta batalla? Es inusual, es extraordinario. Ni sacaron las espadas. Y los enemigos van a ser derrotados en su totalidad. El escenario 3 que yo quiero que tú visualices en el nombre de Jesús es que el Señor está haciendo de esa aparente derrota tu mayor victoria. Lo que quiero que hoy observemos por la palabra de Dios es que no hay a veces recurso en tus manos para pelear, o aunque lo tengas, no es lo que Dios quiere que hagas. Quiere que veas la mano poderosa. Ocasiones en las que Dios dijo: estad quietos y ved la salvación del Señor. Quédate quieto
¿Y qué es quedarse quieto? Literalmente, no hacer nada más que esperar y observar. Pero en esta inusual manera de darte la victoria, dice en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 22, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Habían 3 ejércitos. ¿Ya te diste cuenta? Estaban los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Eran 3 ejércitos que se confabularon, se pusieron en común acuerdo para destruir a Josafat. Ahora, no puedo dejar pasar esto porque es extraordinario, que fue tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza. ¿Cuánto tarda tu victoria? ¿Cuánto tarda en llegar lo que tú tardas en exaltar a Dios? Y ese cántico de alabanza que entonaron decía claramente: den gracias al Señor por su amor y porque su misericordia es invariable, es para siempre. ¿Qué tal si esta noche lo decimos juntos? No sé si te atreves a hacerlo ahí donde estás, pero hay una presencia de Dios extraordinaria esta noche. Yo puedo percibir una unción de Dios ahora que estoy compartiendo esta palabra. Si le decimos juntos: den gracias al Señor. Padre, gracias por tu amor. Papito, gracias por tu cuidado y tu misericordia. Y número 2, gracias por tu amor, por amarnos sin merecerlo. Y número 3, gracias porque tu misericordia es para siempre. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, Dios está poniendo emboscadas contra los que se han levantado contra ti, contra la escasez, contra el COVID-19, contra el desempleo, las crisis o las dificultades. Tal vez tu problema no sea producto de esta cuarentena y no tenga nada que ver con el coronavirus y todo lo que esto ha provocado, pero traes problemas familiares, traes ya desde hace rato una batalla en cuestión de divorcio, estás lidiando con problemas de familia, estás luchando con otra enfermedad o con una crisis espiritual, no sé, con una falta de paz. Pero déjame decirte, ¿qué tal si tomas hoy esta estrategia en este tercer escenario del que estamos estudiando en la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, con la experiencia que Josafat vivió? ¿Te recuerdas? Ahora el Señor hizo que ellos cayeran derrotados. Él dice que habían venido contra Judá todos estos anteriores y los derrotó. Ahora, versículo número 23. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. ¿Qué te parece? Ellos se habían levantado en contra de Israel. Pero ahora los amonitas y los moabitas atacaron a los del monte de Seir. Eran los mismos ejércitos y ellos mismos se pusieron en contra en este momento y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. ¿Te recuerdas? 3 ejércitos: amonitas, moabitas y los del monte de Seir. Los 2 primeros se ponen de acuerdo para atacar a los del monte de Seir. Destruyeron a los del monte de Seir y ahora amonitas y moabitas se destruyen a sí mismos. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Sabes qué hizo Dios? Los confundió. Dios puso en ellos algo extraordinario para que se destruyeran a sí mismos. Y es lo que Dios está trayendo hoy como una promesa. Esta es una noche preciosa, es una noche extraordinaria. Dios está poniendo confusión con tus adversarios. Dios está haciendo que lo que se levantó en tu contra, tú lo vas a condenar en juicio, como la Biblia dice en Isaías 54. Y tú condenarás en juicio toda lengua que se levante contra ti. Para la confusión, el Señor va a hacer su confusión, como cuando Jesús le dice a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Hoy el Señor le dice a la deuda: deuda, yo seré tu deuda. A ver, conflicto de familia, yo voy a ser tu conflicto. Es decir, si Dios es el conflicto, para el conflicto es porque Él acaba con él. ¿Sabes? Ellos mismos se atacaron
y se mataron unos a otros. Por eso es que esta noche, en ese valle de bendición, ese es el valle de tu bendición, no es el valle para destrucción. Esta crisis, llámese como se llame, no vino para destruirte. Esto vino para engrandecer la obra de Dios en tu vida. Este tiempo Dios lo está empleando para madurar en tu corazón el amor que Él tiene hacia tu vida, para enseñarte gratitud en medio de lo que está pasando. Es glorioso. Y déjame mostrarte el versículo 24. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. ¡Wow! Ahora los hombres de Judá, que son el pueblo de Dios, llegan a la torre más alta porque estaban en un valle, ¿te recuerdas? Y ellos llegaron a una parte alta y empezaron a ver, y lo que encontraron fueron cadáveres que yacían, dice, en tierra, estaban regados en aquella tierra. Pero ninguno había escapado con vida. Dios se va a encargar de circunstancia tras circunstancia, de dificultad tras dificultad. No hay una sola que el Señor no la vaya a controlar en cuestión de lo que ha venido a tu vida. El enemigo, aún siendo innumerable, cayó derrotado. Ese es el escenario número 3. Ahora déjame mostrarte. Tan pronto como los de Judá comenzaron su obra de alabanza, Dios llevó a cabo su liberación. A mí me impresiona porque fue tan instantáneo, si lo puedo ver así, tan en el momento, que cuando empezaron a entonar ese cántico, ellos cayeron confundidos y se pusieron uno contra otro. Ninguno escapó con vida. Entonces Josafat y su gente, dice, fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres se encontraron muchas riquezas, vestidos, joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. ¿Qué te parece? En medio de una dificultad que parece destruirte, Dios está planificando un botín. Tardaron 3 días en recoger el botín, cosas gloriosas, joyas preciosas, encontraron riquezas, cada uno se apoderó de todo lo que quiso. Eso es bastante amplio de poder imaginarse. ¿Qué es lo que tú has anhelado? ¿Qué es lo que has deseado? ¿Sabes qué te trae el Señor esta noche particularmente? La oportunidad de que tú vas a ver entre los cadáveres. Quiero ver esto en el sentido figurado. Entre las dificultades que te atacaron, entre las cosas que vinieron en tu contra. ¿Sabes qué es lo que vas a encontrar? El botín, la recompensa, la provisión que Dios está poniendo en medio de esta dificultad. El 4º día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beraca, el nombre con el que hasta el día de hoy se conoce. Yo quiero que te enfoques acá, porque esta noche el tema es el valle de la bendición. Y acá dice, llamaron a ese lugar el valle, la hondonada, el lugar angosto, el lugar rodeado de montañas. Preparé algunas imágenes y ya no las puse, porque literalmente hay algunas fotos que encontré de este lugar que todavía existe. Y en el pueblo de Israel, este lugar recibió el nombre también del torrente de Cedrón. Era el lugar en donde corría un pequeño río y era el lugar en donde la hondonada era propicia para traer temor en medio de ese encierro, con enemigos que te atacan. No es lo mismo que alguien ataque en una planicie, en un lugar descampado, a donde puedes correr, a donde puedes huir, a que venga un ataque en una dificultad como la de un valle. Pero lo llamaron el Valle de Beraca. Se congregaron en el Valle de Beraca. Quiero que veas esta versión. Acá tengo la Nueva Traducción Viviente, es el mismo versículo 26. Al 4º día se reunieron en el Valle de la Bendición, lo traduce así, porque Beraca quiere decir bendición, el cual recibió ese nombre aquel día
porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Allí el Señor, dice, es glorioso. Allí el Señor hizo su obra gloriosa. Ahora, en ese lugar donde se recibió ese nombre, porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. ¿Te das cuenta que es un factor constante? El que este pasaje nos enseñe que en medio de la alabanza, en medio de la crisis, hay alabanza. En medio de la dificultad, hay gratitud. En medio de la cuarentena y de el proceso, como tú lo quieras llamar, en el que estás, Dios está planificando que tu corazón sea agradecido. Ese es el Valle de la Bendición, el Valle de Beraka. De ahí sale el nombre para el tema de esta noche. Y tengo que decirte que el pueblo regresó a casa. Y regresó a casa con una actitud, con un corazón dispuesto precisamente. Regresó a casa. Ese es un escenario que tú lo tienes que considerar. Regresar al lugar donde Dios quiere que tú agradezcas, porque literalmente va a ser una decisión de tu corazón. Es un escenario que tú puedes armar. En Crónicas, en el segundo libro, en el capítulo 20, dice que luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat. A la cabeza iba Josafat, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Tengo que mostrarte esto en el versículo 28. Entraron a Jerusalén al son de arpas, de liras, de trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Vienen días en los que el Señor nos va a permitir volvernos a congregar. Estamos ya tomando decisiones para regresar a los servicios. Y en unas pocas semanas, Dios primero, nos vamos a volver a congregar con las medidas necesarias, con las precauciones que debemos de seguir y tal y como la ley lo permite. Pero ¿sabes cuál va a ser la importancia de hacerlo? Que hay gratitud en nuestro corazón y como dice el versículo 27, volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, pero venían rebosando de alegría porque el Señor les había dado victoria sobre todos sus enemigos. Yo quiero decirte que Dios está planificando victoria, aunque ahora sientas estar en un aprieto y en un encierro muy grande. Yo tengo que mostrarte esto en el nombre de Jesús porque es una palabra muy directa. Viene el momento en el que el Señor nos permite congregarnos porque ese es un deseo de su corazón. Parece bastante egoísta el que nosotros creamos y digamos, no, pues ¿para qué? Yo me puedo quedar aquí en la casa, no tengo necesidad de correr ese riesgo. Probablemente el temor te aprisione porque hay otras actividades que estás haciendo en las que estás corriendo más riesgo y probablemente pues ir a la iglesia sí va a requerir medidas. Pero sabes, si tú aprendes a caminar con la prudencia de vida, Dios te va a guardar. Si eres imprudente aún estando en casa, esa imprudencia te puede traer problemas. Pero te quiero mostrar esto. En la iglesia del libro de los Hechos, dice la Biblia que partían el pan y la comunión juntos y lo hacían en la casa y lo hacían en el templo. Ahora, pues ya hay medidas y un manual de actividad que podemos seguir según lo que el gobierno ha establecido para poder reunirnos. Yo solo quiero invitarte, está al pendiente porque en unas pocas semanas estamos regresando a las actividades. Seguramente vamos a empezar con la actividad del día domingo y con todas las medidas que correspondan. No hay un límite de tiempo, según la ley actual que se publicó esta semana, no va a ser una hora, no hay restricción de tiempo. Tampoco hay restricción para las personas mayores si se tiene el derecho y el cuidado. Yo no te voy a decir que lo hagas si tú no guardas esa prudencia, pero viene el momento de entrar y de agradecerle al Señor como la Biblia misma nos lo habría enseñado. Dice el versículo 18 del Salmo 116, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo, dice. ¿Sabes cuál era la determinación? De congregarse y de recibir en medio de esa congregación
el tiempo extraordinario para bendecir a Dios y juntos, y diga a todo el pueblo, dice otro salmo, amén. ¿Cuándo lo dijeron? Cuando alguien exclamó y dijo, porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 116, 19, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén, alabado sea el Señor. Es el tiempo preciso para agradecer, para plantear algo extraordinario que Dios quiere hacer contigo. Déjame decirte que ahora mismo Dios está preparando tu corazón. Y en estos 5 escenarios, yo mencioné los 5, pero tuve ahí un número 4 que correspondía al 5. Volver a la casa del Señor y agradecer es precisamente el momento que más te puede traer bendición a tu corazón. Dios vuelve a mostrar su favor y su paz sobre ti. Porque lo que viene va a ser un tiempo tan especial que no se va a comparar con lo que perdiste. No se va a comparar con los años de prueba y de dificultad que muchos han anunciado. Cuando Job pasó por la crisis más tremenda que un hombre ha experimentado, perdió a todos sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud. Yo creo que Job nunca se enteró de lo que estaba pasando en el cielo y cómo Satanás había pedido permiso para tocarlo y probar si era capaz de maldecir a Dios en medio de la dificultad. Yo creo que Job siempre mantuvo en su corazón la propuesta de bendecir y de agradecerle a Dios. Aunque por un momento su corazón se amargó, pero la Biblia dice que con todo y esto no maldijo a Dios. Y si no lo maldijo, es más probable que lo bendijo. Pudo decir de Dios, Él es justo. Pudo decir de Dios, Él es bueno. Pudo decir de Dios, aunque Él me mate, en Él espero. Sabes, cuando esta temporada pase en su totalidad, lo único que va a quedar es lo que Dios puso de Él en tu vida y tú lo puedes retener. Mucha gente habrá perdido, mucha gente hasta habrá abandonado su fe, pero Dios vuelve a mostrar a nuestras vidas su favor y la paz que quiere revelar a nuestro corazón. Y termino acá. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que hemos estado estudiando este pasaje, es el versículo 29. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. ¿Qué te parece? Los pueblos vecinos que pudieron atacar al pueblo de Judá escucharon cómo Dios sobrenaturalmente destruyó a sus adversarios y vieron cómo Dios los bendijo. Entonces vino sobre ellos un temor que se apoderó de ellos, dice. Y termino en el versículo 30. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Después de que hayas sufrido un poco, dice el apóstol Pedro, después de esta etapa en la que tu corazón ha sido probado y desafiado o tentado a maldecir y a quejarte y a encontrar despropósito, después de que esta etapa se cierre, solo vas a reconocer que si no hubiera sido por el Señor, como dice la Escritura, tus enemigos vivo te habrían tragado. Pero Dios ha permanecido a tu cuidado. Dios envió a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Cayeron a tu izquierda 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegó. Y vas a poder decir, Dios empezó una obra en mi vida y Él la va a perfeccionar. El mismo Dios que me llamó es el mismo Dios que le ha dado descanso a mi corazón, porque en medio de todo, este es el resultado más precioso con el que nosotros podemos enfrentar una crisis. Saber que Dios está al cuidado y eso te trae paz. Sin ni siquiera una billetera llena de dinero y una gran cuenta bancaria, ni siquiera todos los lujos que tú puedas dar, si no tienes paz. Hay gente que no logra conciliar ni el sueño porque la paz se apartó de su corazón. Pero dice la Biblia, Jesús mismo lo enseña y dice, mi paz les dejo y mi paz les doy. No como el mundo la da. Yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo así la define. Que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Para Josafat fue la experiencia más impresionante, que tuvo paz porque su Dios le había dado descanso
por todo el territorio. ¿Qué tal si hoy puedes ver en fe los tiempos que vienen? ¿Qué tal si puedes decir, vienen los momentos en los que volveremos, glorificaremos al Señor con nuestra familia, nos levantaremos y en Dios haremos proezas por esa causa? Porque Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Gloria a Dios, porque ese momento está por suceder. ¿Sabes? Que si Dios te llamó y aunque sientas ahora que ya no das un paso más y que tus fuerzas se han agotado, Dios quiere que tú tengas reposo. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, este es el momento en el que lo puedes hacer. Él quiere darte victoria sobre esas dificultades. Si te apartaste de Él, es el momento de reconciliarte y volver. Si tú ya creíste en Cristo y estás enfrentándote a 1, a 2, a 3, a cuantos ejércitos, no confíes en tus recursos, confía en el Señor porque de Él viene tu victoria. ¿Qué tal si oramos juntos y le pedimos ahora, Señor Jesús, entra a mi vida? ¿Quieres entregarle tu corazón a Cristo? Dile esta noche, cierra tus ojos, repite conmigo y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús, sálvame. Creo que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor, transforma mi vida, pelea mis batallas. Yo decido entregarte, Señor, el dominio y el derecho de mi corazón por la sangre que derramaste y me limpias de todo pecado. Padre, yo clamo esta noche por los que te reciben, por aquellos que se están reconciliando, por los matrimonios que están pidiendo por fuerza, por el que está enfermo y necesita un toque de tu poder para sanidad. Yo creo que por tus llagas hemos sido nosotros curados y en el nombre de Jesús proclamamos sanidad sobre toda enfermedad, se llame como se llame. Sobre todo el que ahora recibe y cree esta palabra. Clamo por provisión, Señor, por recurso económico. Clamo, Padre, porque sean llenos sus graneros con abundancia hasta que sobreabunde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos esta palabra y nos disponemos a decirte gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que es para siempre. Nos levantamos en alabanza y en adoración, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Qué noche más extraordinaria y qué tiempo más precioso el que Dios nos ha regalado. Te recuerdo, el Valle de la Bendición es el lugar donde estás ahorita. Ahí Dios se va a glorificar. Te invito a que los días sábados te puedas unir con la juventud de Pacto de Gracia en una reunión de Zoom los sábados a las 6 de la tarde. De la misma manera, las mujeres tienen una reunión en Zoom los sábados a las 4 de la tarde. Te puedes conectar y ver esta información que te va a permitir conectarte. Los días domingos, los niños tienen un tiempo extraordinario en un Facebook Live a las 3 de la tarde con temas muy especiales y preciosos que se han preparado para ellos. Y los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Y el mensaje pues está publicando a las 8 de la noche. Los domingos, ahora nuestros mensajes están siendo transmitidos a las 10:30 de la mañana. Domingos a las 10:30. Te invitamos, que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que llene tu vida de su gracia, de su favor y de su bendición en donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga y hasta el próximo de la serie.